Con su permiso, señora presidenta, compañeros y compañeras senadoras, insistimos en el tema de que haya presencia de los legisladores, no solamente porque debería de ser lo básico, lo esencial en un parlamento, sino que esta discusión, insistimos e insistiremos que es la más trascendente para el presente y para el futuro del país. Cuando hablamos de que hoy del sector energético depende casi el 10% del Producto Interno Bruto, o que el 40% del gasto público se genera a través del esquema actual, los ingresos que genera Pemex, pues no es cosa menor. Pero en esta discusión se discuten cuestiones que en términos del pacto federal debían de tener por parte de los senadores y las senadoras por lo menos la presencia, Nos acostumbramos en Comisiones Unidas a que nadie subía a contraargumentar. Revisamos planteamientos y lo que esperábamos era que el debate tuviera contrapropuestas. Si es que el modelo es tan bueno, si es que el planteamiento que tienen ustedes es tan positivo para el país, pues lo mínimo que merecen a quienes representamos en nuestras entidades es la posibilidad de contrastar. ¿Qué decimos nosotros? ¿Qué es lo que criticamos que está mal? ¿Y qué es lo que critican o qué es lo que señalan aquellos que dicen que está bien? Y miren, ¿por qué es importante, presidenta? Y después de mi intervención, pues ojalá que podamos hacer esta ratificación de quórum, porque yo veo las mismas ausencias que seguramente usted ve y creemos que es importante que los legisladores estén durante todo este debate. ¿Por qué es importante? Por ejemplo, me encontré una presentación que viene haciendo Pemex para promover las bondades de la reforma energética. Y habla en la parte que es la más debatida, la más crítica en el tema de Lutitas, que es la que tiene que ver con el fracking, promueve la enorme potencialidad que tiene el estado de Chihuahua. No sé si anda por aquí algún senador o senadora de Chihuahua. Está la senadora de Chihuahua, está Patricio, mi querido amigo, no hay nadie por acá de este lado. Sabinas, en Coahuila, se promueve como uno de los enormes potenciales para el fracking. No sé si hay algún senador o senadora de Chihuahua. No están por el momento. Sí están. Perdón, de Coahuila, disculpe. Coahuila, un senador de Coahuila. Entiendo que somos 3 por entidad. De 3 que teníamos, solamente nos quedó 1. Burro Picachos, que entiendo que está precisamente en Tamaulipas. No tenemos a nadie de Tamaulipas por el momento. Es importante el tema del fracking en Tamaulipas, en Tampico, Misantla, en Veracruz. Qué bueno que está el señor senador de Veracruz, los 2 senadores de Veracruz. Bueno, por eso es importante este debate, compañeros, porque en la promoción que hace Pemex para apoyar la iniciativa que está en comento, hablan de sus tierras, hablan de la tierra de ejidatarios y de comuneros que están aquí representados. Y no podemos aceptar nosotros, compañeros y compañeras, que se le quiera jugar el dedo en la boca con cambios de palabras en la ley que terminan teniendo las mismas consecuencias sociales. Ya lo vimos en la parte de concesiones que la revolcaron en la Constitución y le llamaron licencias. Ya lo vimos. Y en el tema de las tierras quieren hacer exactamente lo mismo. Hicieron una aportación en Comisiones Unidas, me acuerdo que la celebraron con bombo y platillo, cuando el artículo 96 de la Ley de Hidrocarburos le quitaron la parte de conforme a la Ley de Expropiaciones. Señalaron que al quitar la parte de expropiaciones, con eso se lograba verdaderamente proteger y cuidar los derechos sociales de ejidatarios, de comuneros e incluso de pequeños propietarios. ¿Por qué verle la cara a la gente, compañeros y compañeras? ¿Por qué cambiar las palabras solamente para salir con un discurso mediático que va a tener las mismas consecuencias sociales? Se los quiero leer porque la verdad es que tal vez algunos de ustedes, muchos preocupados, ojalá que estuviera aquí la representación de la CNC, otro más de los compañeros que hoy nos están dando quórum, pues pudiéramos contestarle a la gente, a los ciudadanos, si verdaderamente están de acuerdo con esto. Y estoy hablando de la Confederación Nacional Campesina, y estoy hablando de algo que seguramente a muchos de los compañeros
legisladores y legisladoras del PRI les debe de preocupar legítimamente. Lo que están haciendo es un cambio cosmético, compañeros y compañeras, porque se remite a la ley agraria. Se remite a la ley agraria. Se los leo, porque es una joya de cómo cambiar las palabras para que todo siga igual. Dice el artículo 96, la industria de hidrocarburos a que se refiere esta ley es de utilidad pública, procederá a la constitución de servidumbres legales o la ocupación o afectación superficial necesarias para la realización de las actividades de la industria de hidrocarburos conforme a la ley de expropiación. Eso lo quitaron. ¿Se lo quitaron para qué? Para no referirse a la ley de expropiación. Nada más que si nos vamos al artículo 93, donde la ley agraria habla sobre la expropiación de bienes ejidales y comunales, pues lo que encontramos es las causas de utilidad pública. ¿Y cuál es una de las causas de utilidad pública en la ley agraria? Pues la explotación del petróleo, su procesamiento y conducción, la explotación de otros elementos naturales pertenecientes a la nación y la instalación de plantas de beneficio asociadas a dichas explotaciones. Entonces, a aquellos compañeros y compañeras senadores o senadoras que les dijeron que ese problema social estaba resuelto, lo único que quiero es dejarles claro que no lo está. Y aquí hay abogados y abogadas que saben y que se meten y que se involucran. No saquen un voto en este tema solamente porque se los han pedido, porque lo que vamos a trasladar es un problema social que ha sido causa de múltiples conflictos que hemos tenido. Y no queramos resolver bajo la argumentación de Economía 1, de Economía 2, de mis compañeros del ITAM, que eso se va a resolver de manera fácil. Eso no es cierto. Y no es cierto en la purépecha michoacana. Y no es cierto en la sonda de Campeche. Y no es cierto en Zacatecas. Y no es cierto tampoco en Querétaro. Porque ese sigue siendo un problema instalado en ejidos y comunidades que si no resolvemos de cara y de frente a la nación, va a ser un problema que va a quedar instalado a partir de la aprobación de esta ley. Entonces, compañeros, ojalá que logremos darle primero que nada, pues seriedad, quórum, lo mínimo básico indispensable que debieran estarle dando a este debate es quórum y atención. Y lo segundo es, si estamos planteando algo, de algunas sonrisas interesantes. Me encanta siempre que el senador Puente sonríe, porque seguramente tiene una verdad distinta a la que yo tengo. Para eso esta tribuna. Para eso es esta tribuna. Si yo estoy diciendo algo que sea una falacia, que sea una mentira, que sea algo que no está en el texto de la ley, por eso los invitamos, compañeros y compañeras, para que este debate, que es uno de los más importantes para la nación, no se convierta en una mecánica operativa. No se convierta en esa plancha de no aceptar las reservas. No se convierta en ese no estar presentes porque es más cómodo estarlo viendo desde la oficina. Yo quisiera compartirles esa reflexión. Me parece que el futuro de muchos mexicanos y mexicanas está a discusión el día de hoy, que en gran medida la democracia parlamentaria está en juego en si se le pone seriedad o no a este debate. Hay muchas cosas, me robo 2 minutos de mi presentación porque yo no sé qué les hizo Pemex. Yo la verdad es que no sé qué les hizo Pemex y qué bueno que por acá anda el senador Romero de Champs. Ahorita lo vi. Senador, mucho gusto. Yo no sé qué les hizo Pemex. Esta gráfica lo que nos dice es qué fue lo que perdió Pemex en la ronda cero. El principal perdedor de la ronda cero es la industria que durante 70 años construimos los mexicanos. A muchos podían no gustarles cómo funcionaba, pero fue un esfuerzo nacional. Fue un esfuerzo de visión de un país que podía trabajar conjuntamente, de un país que se podía entender desde Tijuana hasta Campeche como un país unificado. Y el principal derrotado de esta reforma constitucional es ese que fue el esfuerzo de todos los mexicanos. Recursos prospectivos en Lutitas, perdió el 85%. Recursos prospectivos en aguas profundas, perdió el 71%. Recursos prospectivos en áreas exploratorias, el 60%. En aguas someras, 41%.
y en áreas terrestres el 17%. ¿Qué nos hizo Pemex sino darnos empleo, alimentación, educación a muchos millones de mexicanos durante muchas décadas? Y entonces lo que nos pasó fue lo que siempre llega a ocurrirle a este país cuando hay una definición de proyecto nacional: el péndulo. Había errores, había corrupción, había liderazgos que se hartaban de llenarse los bolsillos de lo que generaba Petróleos Mexicanos, y entonces el péndulo. Como eso estaba mal, vamos a borrar ese episodio de la historia y vamos a empezarla a construir de nuevo. De eso se trata este debate, compañeros y compañeras. Sé que a algunos no les gusta, pues que señalen si están o no están, pero a mí me preocupa como guerrerense, porque gran parte del dinero que ha hecho que Guerrero tenga viabilidad de infraestructura ha salido de aquí. No tenemos ingresos propios, ha salido de Pemex. Entonces esa es la discusión y es el tamaño que hay que darle a este debate. Es cuanto, señor presidente. Gracias.